El 25 de enero de 1978, el canciller Montes, canciller de la dictadura cívico-militar del proceso, declaró que la Argentina no aceptaba el laudo británico que había adjudicado las islas al sur del canal de Beagle, Nueva, Picton y Lennox, que las consideraba chilenas. A partir de ese momento se puso en marcha la Operación Soberanía, que consistía en tomar por la fuerza esas islas. Por supuesto, eso hubiera significado la guerra con Chile y afortunadamente, y de eso nos vamos a ocupar en este programa, logró detenerse a último momento. Videla, Macera y otros jefes de la dictadura del proceso se aprestaban a una guerra contra Chile. Los motivos había que buscarlo en sus psicologías predispuestas a la violencia y también en la percepción de que la dictadura cívico-militar se había debilitado por la oposición interior, por la devastadora política económica y por el acoso de los países democráticos que reclamaban por la violación de los derechos humanos. Entre ellos el presidente demócrata de los Estados Unidos, Jimmy Carter. La guerra aparecía como una salida a la crisis. Del lado chileno la situación no era mejor, ya que gobernaba el general golpista Augusto Pinochet, quien había derrocado sangrientamente al presidente constitucional Salvador Allende. ¿Qué hubiera pasado si la mediación papal no hubiera impedido la guerra entre Argentina y Chile? Al sur de Tierra del Fuego, sobre el canal de Beagle, se hallan las islas Lennox, Picton y Nueva. La soberanía de estas islas estaba en discusión desde hacía mucho tiempo. Y en 1971 se decidió someter esta cuestión a un laudo de expertos, cuyo resultado final sería enfrentado por la corona británica. El fallo se conoció en 1977 y concedía la propiedad de las islas a Chile y en compensación otorgaba a Argentina modestos derechos sobre las aguas oceánicas. El gobierno del proceso no aceptó el resultado. El fallo desfavorable fue el verdadero motivo de la beligerancia argentina o fue solo el pretexto para una decisión de guerra que ya estaba tomada por la dictadura. Fue el fallo desfavorable lo que influyó, pero aún más, yo creo que lo que más influyó fue la negativa por parte de Chile de aceptar las propuestas de Argentina, porque más allá del fallo, bueno, Argentina quiso tratar de solucionar en cierta forma las cosas, se entablaron negociaciones, de hecho, entre Videla y Pinochet, pero no fueron aceptadas por Chile. Yo creo que se llega a una situación de casi guerra en buena medida a raíz de la interna militar. Para Macera era importante que la Marina tuviera un protagonismo fundamental en esa guerra. Para Luciano Benjamín Menéndez, que era el comandante del tercer cuerpo y el que iba o creía que iba a ser el gran protagonista, era una cosa que lo desvelaba. La cuestión del fallo, y vino bien, habían aplastado a la subversión apátrida, y de pronto se presenta esta posibilidad de seguir mostrando su belicismo. El del Beagle no fue el único diferendo limítrofe entre ambos países. En 1856 firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, que otorgaba a cada estado lo que poseía en 1810. El 14 de febrero de 1879 comenzó la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, que duró hasta 1884. Ante la imposibilidad de abrir un tercer frente bélico con Argentina, Chile accedió el 23 de julio de 1881 a firmar un tratado de límite entre ambas repúblicas, vigente hasta hoy. Dicho tratado resolvía que el límite entre Chile y Argentina correría de norte a sur por las cumbres más elevadas de la cordillera de los Andes que dividieran las aguas y pasaría por entre las vertientes que se desprendieran a un lado y a otro.
Las que desembocaran en el Atlántico serían argentinas y las que desaguaran en el Pacífico, chilenas. Tierra del Fuego sería de Chile en la parte occidental y Argentina en la parte oriental. En cuanto a las islas, pertenecerían a la Argentina la isla de los Estados, los islotes próximos a esta y las demás islas que hubiera, sobre el Atlántico al oriente de Tierra del Fuego y en las costas orientales de la Patagonia. Y pertenecerían a Chile todas las islas al sur del Canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que hubiera al oeste de Tierra del Fuego. Es evidente que estos dos tratados no resolvieron el problema del Canal del Beagle. Ahora, en caso de que lo hubieran resuelto, ¿hubieran desaparecido las tensiones? ¿O los dos dictadores, Videla y Pinochet, necesitaban fabricar un enemigo exterior para justificar la represión, las terribles represiones que ejercían en ambos países? No, yo creo que la represión se justificaba con la verdadera hipótesis de guerra, que era la guerra contra el propio pueblo. Porque las tensiones históricas entre estos dos países tenían mucho que ver precisamente con los problemas territoriales, ¿no es cierto? Es decir, Chile, que era un pequeño país cuando la corona española era una capitanía general, muy chiquita, que no llegaba ni a donde llega ahora por el norte y a donde llega por el sur, se fue expandiendo con el correr del tiempo con una política muy activa en la materia, ¿no? Yo creo que liquidados los problemas territoriales se hubieran terminado estos conflictos, ¿no? Yo creo que los temas de conflicto no pasan tanto por lo territorial, que en realidad a esa altura eran pequeños conflictos. Ya Chile no reclamaba, como cuando Sarmiento escribía para el gobierno chileno, la Patagonia entera. Pero el conflicto pasa más bien por una relación difícil que yo creo que nace sobre todo de cierto nacionalismo peculiar chileno al que se ha fomentado a lo largo de siglos, de más de un siglo, con la idea de el país aislado, con países despreciables al norte como Bolivia y Perú, y el país expansionista al este como la Argentina. Es decir, mientras subsista esta visión de nacionalismo casi aldeano, que por ahí lo replicamos nosotros de nuestro lado, entonces los conflictos resurgirían o se alimentarían. Los puntos a aclarar de frontera, para mí serían pretextos, no más que eso. Las Fuerzas Armadas Argentinas diseñaron un plan de ocupación de las islas en el Canal de Beagle y un triple ataque por tierra para cortar a Chile. Para ese plan se redistribuyeron las fuerzas militares creando un nuevo cuerpo de ejército, el cuarto, y se compraron armamentos alemanes, israelíes y franceses por un valor nunca precisado, pero rondarían los $3.000 millones, lo que aumentó el endeudamiento externo y facilitó abultados negociados en un sistema sin controles. El tráfico de armas, inclusive de tanques de ultimísima generación, de armas de ultimísima generación, es uno de los tráficos más rentables del mundo. Y por supuesto la guerra es su comercio. Y mientras más se prolonguen las guerras, más rentables son. Por eso, ¿qué hubiera pasado de haberse declarado la guerra entre Argentina y Chile? ¿Hubiera sido posible detenerla en un corto tiempo? Desde el punto de vista militar hubiese sido larga, porque hubiese sido un campo y un terreno propicio para que otras potencias se instalaran a nivel regional apoyando a uno o a otro bando, ¿no? Yo creo que la guerra misma sí se hubiera detenido en un corto plazo, porque inmediatamente se hubiera producido la intervención de las Naciones Unidas, entre comillas, o sea, de Estados Unidos y la comparsa alrededor. Estados Unidos no podía permitirse una guerra abierta entre dos potencias del patio trasero, alineadas las dos con Occidente.
La dictadura argentina buscó aliados. Se dio entonces la ominosa contradicción de que mientras jóvenes argentinos eran secuestrados, asesinados y desaparecidos por el pretexto de la lucha contra el comunismo, arreciaron los viajes de misiones militares argentinas a la Unión Soviética y de asesores y oficiales soviéticos a nuestro país, a raíz de que Argentina, con tal de vender productos agrícola-ganaderos, había roto el bloqueo internacional impuesto por las naciones democráticas a Moscú debido a la invasión a Afganistán. Ahí hubo una cosa bastante turbia, bastante rara. Por ejemplo, Argentina era criticada por su actuación en diferentes organismos con respecto a los derechos humanos, y Rusia era una de las potencias que se oponía a la crítica que los organismos internacionales le hacían a Argentina por los derechos humanos. Se intentó también un eje estratégico con los gobiernos de Bolivia y Perú, tentados con la oportunidad de recuperar los territorios ocupados por Chile durante la Guerra del Salitre. Bolivia fue un país que dio su apoyo inmediatamente a la Argentina. Se firmaron incluso algunos acuerdos con Bolivia, en donde Bolivia reconocía los derechos argentinos sobre el Beagle y sobre Malvinas, y la Argentina respaldaba a Bolivia en sus reclamos contra Chile por una salida al Pacífico. Y se hicieron concesiones sobre la cuota de la represa de Itaipú y el tránsito de camiones hacia Chile para neutralizar al Brasil. ¿Qué hubiera pasado si la guerra entre Chile y Argentina se desencadenaba? ¿Hubiera sido un contundente golpe de nocaut a nuestro favor, como infatuadamente opinaban los jefes militares de la dictadura del proceso? Es que los militares argentinos, hasta en eso, estaban lamentablemente fuera de la realidad. Yo no puedo dejar de comparar con lo que pasó después en la Guerra del Atlántico Sur. Los ejércitos no se preparan para la guerra, se preparan para una guerra determinada. Y el ejército, las Fuerzas Armadas argentinas, no estaban preparadas ni en el 78 ni en el 82 para una guerra convencional, contra un ejército convencional. Más allá de la fuerza que tuviera Inglaterra apoyada por la OTAN o Chile débil o fuerte. El ejército, las Fuerzas Armadas argentinas se prepararon en la doctrina de la capucha, el secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte. Para eso estaban preparados. Pero que Menéndez creyera en la superioridad del ejército argentino sobre el chileno surge simplemente de su menosprecio por los chilenos. Yo creo que si, como en todas las guerras, si hubiera sido realmente una guerra, digamos, entre Argentina y Chile, aislada, sin participación externa, sin que intervinieran las grandes potencias, los vecinos, todo, Chile no puede enfrentar a la Argentina, porque no se trata solamente de un problema de armas. Las guerras a lo largo de la historia las ganaron siempre los que tenían estados más estructurados, más fuertes. En esa época era superior Argentina, pero ante una inferioridad de Chile seguramente hubiesen pedido respaldo a Gran Bretaña y Estados Unidos. La situación se complicó para Videla, Macera y sus secuaces, porque un golpe militar colocó en posición neutral a Bolivia. Además de que Brasil, inclinado hacia Chile por la posibilidad de que una derrota argentina le permitiese la largamente anhelada salida al Río de la Plata, movilizó amenazadoramente sus tanques hacia la frontera, lo que colocó al proceso ante la imposible alternativa de sostener una guerra en dos frentes. El influyente Jornal do Brasil, portavoz del gobierno, tituló su editorial del 6 de octubre de 1978 Juego Peligroso, en una abierta advertencia a la cúpula militar argentina. Bob Foster, que era un asesor del presidente Carter, le dijo al embajador argentino en Estados Unidos, advirtiéndole que la Argentina no fuera a atacar a Chile, le dice: si ustedes toman una sola roca, por minúscula que sea, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN los van a calificar de agresores. Le pediría que transmitiera este mensaje con claridad absoluta a Buenos Aires. El presidente Carter está al tanto de nuestra conversación.
El sector más belicista de nuestras Fuerzas Armadas, alentado por civiles enardecidos, no cejó en sus intenciones y el día D se fijó para el miércoles 20 de diciembre de 1978. Pero esa noche una feroz y providencial tormenta cayó sobre la zona donde estallaría la guerra. El mar agitado y las borrascas impidieron desembarcar a los infantes de marina y tampoco permitieron el accionar de los buzos tácticos de la Armada. Los helicópteros artillados que ocupaban la cubierta del portaaviones 25 de mayo recibieron órdenes de no despegar porque no estaban dadas las condiciones operativas. El nuevo día D se fijó para el viernes 22. En aquel tiempo se habló de la posible alianza entre la Unión Soviética y Argentina. ¿Hubiera sido posible? Y de haber sido posible, ¿qué hubiera pasado? Si el conflicto se hubiese desencadenado, tanto Argentina como Chile, los dos países hubiesen sido arte y parte aún más activa de la Guerra Fría que venía sucediéndose a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Como Estados Unidos y Rusia se pelearon en Vietnam, tal vez hubiese sucedido lo mismo acá. No le convenía a Estados Unidos un conflicto en la región sur porque podría haber llegado a pasar lo mismo que le pasó en Cuba, con la famosa instalación de la base misilística rusa en el año 62. El apoyo de la Unión Soviética a Cuba es una cosa totalmente excepcional. Se sale completamente de todo reglamento. O sea, el reparto del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba vigente. La Unión Soviética no iba a intervenir en lo más mínimo. No creo que Videla y los generales de ese momento, no así Galtieri, soñaran con el apoyo soviético. A mí me parece que si hubiera sido después, puede ser. Pero en ese momento no, porque en ese momento el gobierno argentino no tenía una mayor relación con la Unión Soviética. En realidad, la gran relación de la Argentina con la Unión Soviética arranca en 1979, cuando el comunista Brabak Karmal asume la presidencia de Afganistán y pide ayuda a los soviéticos frente a las agresiones que Estados Unidos y otras potencias arman contra Afganistán para desalojar a los comunistas del poder. Brabak Karmal pide ayuda a la Unión Soviética entra en ese conflicto, Estados Unidos le declara un bloqueo a Afganistán y la Argentina aprovecha el asunto para entrar en el mercado afgano y en el mercado soviético y en toda Europa Oriental con sus grandes ventas, básicamente en la Unión Soviética, y la Unión Soviética se convirtió así en el principal socio comercial de la Argentina. Esto sí fue un elemento de sustento muy importante para una dictadura militar en crisis. Algunos días antes del día fijado para el comienzo de la guerra, el viernes 15 de diciembre de 1978, el entonces presidente de facto Videla, quizás celoso por el protagonismo que tomaría su rival político Masera, le confió al representante papal en Argentina, Pío Laghi, que había firmado un decreto para que fuerzas militares ocuparan las islas del litigio con el país vecino. El prelado lo interpretó como un pedido para que el Papa interviniera. Aunque parecía ya tarde, igualmente envió un cable urgentísimo a la Santa Sede y formó un eficaz tándem con el embajador de Estados Unidos, Raúl Castro. El camino hacia la mediación lo empiezan a recorrer juntos Monseñor Pío Laghi, el nuncio, y Castro, el embajador norteamericano, que además están espantados con las personalidades que tienen delante. Castro ha hecho un viaje a Córdoba y ha estado con Menéndez y vuelve espantado de lo que es Menéndez y de los delirios que Menéndez tiene y de la ansiedad que Menéndez tiene por ir a la guerra. En cuanto a la proyección internacional del conflicto, ¿cuál mediador habrá sido más eficaz? ¿El presidente de los Estados Unidos o el Papa?
A simple vista aparentaba ser la Santa Sede, porque en definitiva fue la que en última instancia medió. La Santa Sede iba y venía, pero la gran presión es la de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y la Santa Sede lo hizo en la práctica. Lo que pasa es que la Santa Sede lo hace con el respaldo de Estados Unidos. Wojtyła no se larga inmediatamente a mediar. Mide mucho porque también se arriesga a arrancar su pontificado con un fracaso. Pero cuando ve que es posible, él arranca por ahí y lo manda a Zamoré. Y Zamoré sufre una tortura permanente, especialmente cuando se entrevista con los militares argentinos. Porque Zamoré lo dice, Pinochet es durísimo, es tremendo, es muy difícil sacarle algo, pero uno sabe que habla con Pinochet y que de ahí sale la posición chilena. Pero en Buenos Aires hay que hablar con cada uno de los comandantes, con la Junta unida, con el Junta en cuerpo, etc. Se hace caótico el tema. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. El conflicto llegó a su fin el 8 de enero de 1979 en la ciudad de Montevideo, cuando ambos países firmaron un acta aceptando la mediación de la Santa Sede. El fallo papal se conoció el 12 de diciembre de 1980, beneficiando a Chile, ya que las islas quedaron bajo su dominio, aunque se le otorgó a la Argentina la explotación económica de un sector de la zona. En 1984, la Argentina aceptó el laudo luego de efectuarse una consulta popular no vinculante, donde prevaleció la opinión por el sí a la aceptación de la decisión papal. ¿Qué hubiera pasado si la guerra entre Argentina y Chile se desencadenaba? Por ejemplo, hoy, 30 y tantos años después, ¿cómo sería la situación argentina? ¿Cómo influiría en nuestro día a día? La consecuencia hubiera sido algo muy parecido a lo que ha sido el conflicto árabe-israelí a lo largo de décadas. ¿Quién para un estado permanente de conflicto en una frontera que va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego? Y eso sí hubiera continuado permanentemente. Bueno, claro, la relación hoy sería muy dura, seguramente los chilenos tendrían una posición realmente de fastidio con los argentinos o de odio, no sé. Una región latinoamericana muy disgregada y principalmente mucha más miseria para ambos países y para la región, ¿no? Yo creo que se hubiera corrido el riesgo de tener un conflicto regional de importancia. Hubiera generado un odio y una enemistad que pasarían siglos antes de que se pudiera desaparecer. Yo creo que lo que hubiera pasado fundamentalmente es eso. Estaríamos muy lejos de lo que estamos logrando hoy, que es la integración. Toda Latinoamérica hubiese tardado mucho tiempo más en tomar conciencia de esa necesidad de unión regional, ¿no? que hoy en día se ven materializadas con UNASUR y con Mercosur. Hace muchos siglos un sabio, Tucídides, opinó sobre la guerra. En tiempo de guerra despierta la avaricia. La justicia es hollada, reina la fuerza y la violencia. La disolución toma su libre vuelo. El poder pasa a manos de los hombres más perversos. Los buenos se ven oprimidos, la inocencia arruinada, ultrajadas las matronas y las vírgenes, las comarcas destruidas, los templos asolados, violados los sepulcros. En fin, el hambre y la peste acompañan siempre a la guerra. ¿Cuánto hubiera sido el hambre y la peste en caso de haber estallado la guerra entre Argentina y Chile por la sangrienta irresponsabilidad de sus dictadores? Una vez que se desencadena una guerra, ¿cuándo termina? ¿Termina alguna vez una guerra? ¿Acaso la Segunda Guerra Mundial no fue consecuencia de la Primera y la Guerra Fría de la Segunda? Nunca olvidemos aquella frase de Einstein que decía: la Tercera Guerra Mundial
se va a librar con armas tremendamente mortíferas. Y la cuarta, con palos y piedras.